Saludos amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la edición de nuestro programa semanal, que este curso vamos a dedicar de manera especial a la vida consagrada al hilo de la propuesta pastoral presinodal. Un curso que tiene su propia carta pastoral, Consagrados para la Misión, y un documento que vamos conociendo poco a poco cada mes, gracias a la colaboración y a la ayuda del becario para la vida consagrada, don Raúl Muelas, que hoy también nos acompaña. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados, muy bien, gracias a Dios, con un poco de catarro, fruta del tiempo, y espero que la tos no interrumpa nuestra conversación, que siempre es súper agradable con nuestros televidentes también. Bueno, pues vamos a empezar, y antes de hablar de la carta pastoral, que luego diremos que hay distintos formatos también de carta pastoral, hemos celebrado la Solemnidad de los Santos, la conmemoración de los fieles difuntos hace unos días, y a mí me gustaría, porque es un punto en el que nos vamos a detener hoy, hablar del sentido de la muerte en los conventos. Muchos de ellos, yo no sé si todos, usted en esto sabe más que yo, tienen sus propios cementerios. Háblenos de esto. Veo que te has acordado que algo dijimos al final del programa anterior, del mes pasado, y me alegro muchísimo, sí, que saques el tema, porque yo siempre digo que la vivencia de la muerte, pues como, bueno, pues un acontecimiento fundamental de la vida en un convento de clausura es otra cosa, ¿eh? Usted ha tenido oportunidad, perdone que le corte, sí, de vivirlo. Bueno, de vivir el momento de la muerte no. Sí he ido a dar la unción a alguna hermana que estaba ya en los últimos trances de su vida, y luego sí he acompañado muchas veces en los funerales, ¿no? Porque suele ir, sobre todo en los monasterios de clausura, el señor arzobispo a presidirlos, pero no siempre puede ir, y entonces cuando él no puede acercarse, pues voy yo a presidir en su nombre el funeral, ¿no? Y entonces sí que es verdad que morir en un convento de clausura, y ahora dentro de todos los de clausura, ¿no? Morir en un Carmelo, tú que eres vecina de carmelitas, pues es otra manera de morir, ¿no? Muchas monjas, y existe ese testimonio, cuando ya sienten cercana la muerte y cómo sus hermanas les acompañan para ese trance, ¿no? de pasar esa cortina siempre misteriosa, de la que nosotros solo vemos el lado feo, ¿no? Pero ellas intuyen ya el lado bello del encuentro con el esposo, y esa esponsalidad que ya viven en su vida consagrada aquí, saben que tendrá su plena manifestación cuando crucen esa cortina, ¿no? Entonces tenía el testimonio de una carmelita que cuando vio cercana la muerte, pidió a sus hermanas que la trajeran la capa de los domingos, la que usan para las celebraciones más importantes, ¿no? Porque quería presentarse así ante el esposo, ¿no? Y eso no deja de ser un signo de cómo se vive la muerte, ¿no? en los conventos de clausura. Y en ese acompañamiento que hacen las hermanas, sobre todo cuando pueden morir en el convento, que ellas lo prefieren. Hay en ocasiones pues que tiene que ser en el hospital, en el centro hospitalario, pues por los problemas que puede haber surgido de salud o lo que sea, pero ellas siempre que pueden buscan su convento como el lugar donde han vivido, donde han desarrollado su vida de intimidad y de consagración al Señor, y también su lugar del tránsito, ¿no? El lugar de dar el salto del tiempo a la eternidad. Y luego muy hermoso es cuando tú vas a la capilla ardiente, ¿no? Y la tienen normalmente en el coro de donde están las monjas, y haces la visita a través de la reja, cómo las tienen vestidas cuando las visten y las tienen descubiertas, las tienen una corona en muchos de los casos, ¿no? Como si fuera una novia adornada para su esposo, ¿no? Entonces, de verdad que cuando tú vas a un convento y participas en unas exequias de las monjas, vives la muerte con ese sentido de trascendencia cristiana que debería tener para todos los bautizados, que en definitiva somos consagrados también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es siempre también con esa dimensión de dolor y de tener que despedir a una hermana, ¿no? Y eso, pues claro, las ves también llorar. Claro, una cosa no quita la otra, claro, obviamente. Pero siempre con ese sentido de esperanza tan grande que yo muchas veces lo he dicho, ¿no? A mí, el día que el Señor se acuerde de mí,
me gustaría poder morir como una monja de clausura, ¿no? Con esa confianza, ese abandono absoluto en las manos del Señor y del esposo. Y bueno, y es muy bonito. Luego, cómo preparan la misa exequial. Sí. Y luego, sobre todo, hay un momento que es de esas pocas veces en que se puede entrar en clausura un grupito de hombres que normalmente eligen de entre los que pues son cercanos a la comunidad o tal, para portar el féretro, y por los claustros del convento se van cantando las letanías de los santos hasta llegar a esos cementerios tan especiales que ellas tienen, cementerios pequeñitos, que en muchos casos están al aire libre porque están al final de la huerta, en un espacio reservado que tienen como monasterio, y otras veces son criptas, ¿no? Como por ejemplo aquí en algunos conventos de la ciudad de Toledo, ¿no? Y bueno, y es muy bonito, ¿no? Pues cómo se despiden las monjas de la que ha fallecido, besándola, y después ya, una vez que ya todas se han despedido, ponen la tapa a esa caja sencilla, que normalmente son cajas sencillísimas, sin ningún tipo de adorno, ¿no? Nada más que la caja pura y dura. Y ya se inhuma, se canta la salve, y ya pues se quedan las personas encargadas de rematar la sepultura haciéndolo, y ellas están casi hasta el final y luego ya vuelven, ¿no? No sé, con esa pena de despedir a una hermana, pero con esa alegría de que esa hermana haya llegado a la meta, ¿no? No en vano a los santos se le llama el dies natalis, el día de su muerte. Y en cierta manera todo aquel que vive un poco con esa tensión santa a la santidad, ¿no? Valga la redundancia, pues al final pues también lo vive así de alguna manera, ¿no? Es decir, como el dies natalis, el día del nacimiento, ¿no? Y aunque nosotros nos quedamos a este lado y la parte que vemos es lo feo de la muerte, que digo, lo más también, doloroso. La de la despedida y claro. Sí, y el hasta morir y todo eso, ¿no? Pues no vemos lo que hay detrás de la cortina, esa luz que nos envuelve, ese Señor que nos abraza a nuestra alma, ¿no? Ese cuerpo que descansa. Y eso que decimos de que los cementerios, fíjate que los romanos a los cementerios los llamaban necrópolis, ciudad de los muertos, ¿no? De los muertos, sí. Cuando el imperio se hizo cristiano y los ciudadanos romanos se hicieron cristianos, dejó de llamarse necrópolis y se empezó a llamar coimeterium, que significa dormitorio. Y en los conventos es donde yo más he sentido que el lugar donde reposan los restos de las hermanas que han vivido en esas comunidades, descansan esperando la resurrección del último día, ¿no? Y es muy bonito. Estas cosas es una pena que nuestros televidentes no las puedan ver, pero de verdad que yo, que en ese sentido tengo la gracia de poder asistir a los funerales de las hermanas, acompañarlas, vivir un poco eso que ellas viven con esa trascendencia, pues sales de allí reconfortado, ¿no? Y la muerte deja de ser, bueno, pues esa parca que nos da miedo, para convertirse en ese momento que cuando llegue y Dios disponga, sea el momento, ¿no?, de dar el paso, no como arrancados de este mundo, sino dar el paso porque así es la voluntad de Dios, y abrazarnos a Dios por toda la eternidad, si vivimos bien preparados, ¿no? Y luego otra cosa bonita, si me lo permites, ya que estamos en el mes de noviembre y es el mes un poco de los difuntos, cómo las monjas de clausura cuidan también los restos de sus hermanas. Cuando se cierra un convento, por ejemplo, no quedan allí en el cementerio, sino que... Claro, es que es otro aspecto... Eso es. Se traen los restos, recogen los restos de sus hermanas y se los traen al convento donde van, o a alguno de los conventos donde las hermanas se reparten, ¿no? Tenemos ejemplos de comunidades que han tenido que dejar su convento por alguna circunstancia, que se han venido a Toledo y se han traído a sus hermanas y las han enterrado, ¿sabes?, en una fosa donde están los nombres de todas las hermanas, donde siguen rezando con ellas, ¿no? Con ese sentido que tenemos que vivir en la Iglesia, de que somos una gran familia, los que peregrinamos en este mundo, los que ya han llegado a la meta, que son los santos, y los que se purifican para ver a Dios cara a cara en el purgatorio,
la iglesia militante, la iglesia celeste o triunfante, sí, y la iglesia que se purifica o purgante, ¿no? Bueno, pues ellas lo significan de una manera preciosa en ese cuidar los restos de sus hermanas, porque siguen siendo miembros de su comunidad, ¿no? Y bueno, pues unas pinceladitas sobre la muerte en los conventos, sí, ¿verdad? Están bien. Desde luego, y más en este tiempo con todo lo que acabamos de celebrar en estos días, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a la carta pastoral, Consagrados para la Misión, y bueno, vamos a comenzar señalando lo que ya hacíamos en el programa anterior, y es que la podemos encontrar en distintos formatos. Brevemente explicamos qué contienen cada uno de ellos, si le parece. Muy bien, pues esa primera, la que tiene el POSIT que tú mostrabas, que es digamos, la que me estoy estudiando. Esa es la edición que llamamos oficial, sí, la que se prepara para luego aquellas personas que les gusta encuadernar todas las cartas pastorales del arzobispo juntas, con los boletines, etcétera. Tiene el formato, está preparada como la carta oficial, ¿no? Esa carta se ha distribuido y ha llegado a todos los lugares. Después se ha hecho otra edición, que es la que llamamos la edición didáctica, ¿no? Que es esta que tú mostrabas también, y que no solamente contiene la carta del señor arzobispo, sino que luego contiene algún elemento más, ¿no? Como puede ser la propuesta pastoral presinodal, el camino hacia el sínodo diocesano del 2024 o 25, está recogido ahí para que nunca lo perdamos de vista, lo propio del segundo año, que es el año en el que estamos, y luego una guía de trabajo de la carta pastoral para poder trabajar en grupo, ¿eh? Bueno, tanto una como otra, estas dos ediciones, para el que no haya podido hacérsela con ella impresa, bueno, de esta sí que es verdad que se están haciendo pedidos por parte de grupos que quieren tenerla para luego trabajar la carta pastoral, y luego pues imprimiremos las que sean precisas porque se pidan. Pero tanto una como otra se pueden descargar en PDF en la página web oficial del Arzobispado. Y yo creo que es muy bonito eso, se hacen estas, pero luego aquellos que también lo deseen pueden tenerla en formato digital en PDF, y basta entrar en www.architoledo.org y buscar ahí las cartas pastorales para podérsela descargar. Y esta también la hemos hecho en formato audiolibro, que también se puede descargar en la página web del Arzobispado. Se ha subido a iVoox, que es una de las plataformas quizá de podcast más común y gratuita, para no... y bueno, y allí la gente puede escucharla, descargarla, para no tener que leerla, ¿no? Sobre todo los que viajan o aquellas personas que tienen dificultades de visión o de lectura o lo que sea, pues tienen la posibilidad de escucharla, y se la va a leer un buen locutor. Es broma, es que la leo yo, queridos televidentes. No con esta voz de ahora, ¿verdad? No. Que está un poco tocado. Con una voz un poco mejor, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Y luego también, para lo que hoy vamos a tratar, que es el texto evangélico, también contamos con la colaboración de Pilar Gordillo, que es la delegada diocesana de Fe y Cultura, que pone la voz al Evangelio, ¿no? Para, bueno, pues para que hubiera también un poquito cambio de voz y esas cosas. Estupendo. Bueno, pues nosotros continuamos con este repaso a la carta pastoral. En el programa anterior pues hablábamos de la introducción, introducíamos la carta pastoral, y nos quedábamos justo en esa escena del Evangelio, ese pasaje del Evangelio que viene a ilustrar este tema de la vida consagrada, a ilustrar la carta pastoral en definitiva, ¿no? El lavatorio de los pies. ¿Esta es la escena que mejor refleja lo que significa la vida consagrada? Bueno, yo no sé si la que mejor refleja, ¿no? Pero sí, esto como: Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Decía Pedro. Sí. Sí que es una de las que mejor refleja. Hay muchos textos bíblicos y muchos momentos en donde se puede ver reflejada la vida consagrada, en el seguimiento radical de los apóstoles, en la descripción del modo de vida de Cristo. Bueno, pues todo eso evidentemente también serían textos que nos servirían, ¿no? Pero hay que elegir uno. Y don Francisco ha elegido este, el del lavatorio de los pies, porque de alguna manera en este texto evangélico, en donde vemos a Cristo
próxima su hora, habiendo amado a los suyos, amándoles hasta el extremo, en la intimidad del cenáculo, aquellos que él había elegido, enseñándoles a lavar los pies a sus hermanos, cuando la vida religiosa o la vida consagrada en general, una de sus labores preciosas, sea cual sea luego el carisma propio de cada orden, es ponerse a los pies de la humanidad para lavarlos los pies como Cristo. Entonces yo creo que, bueno, pues esas intuiciones tan fantásticas que tiene don Francisco, sobre todo para sus meditaciones, ¿no? Porque don Francisco, sus cartas, la del año pasado la empezaba con un texto, de Maús, que era el texto de Maús, ¿no? Y este año empieza con otro texto, y el año que viene, cuando habla el sacerdote, empezará con otro texto. Y además, él cuida mucho esa meditación con la que empieza la carta pastoral, porque de alguna manera esa meditación nos está marcando un poco el ritmo de lo que luego él va a seguir escribiendo. Y luego, sobre todo, es que no quiere que en ningún momento la carta pastoral sea una carta pastoral, ¿cómo decirlo?, puramente teórica, sino que el arzobispo quiere que cuando nos ponemos a contemplar la vida consagrada, lo primero que hagamos sea ponernos de rodillas en la presencia de Dios y hacer una lección divina. O sea, comenzar. Se puede hasta rezar. Eso es. Con una carta pastoral, ¿no? Eso es lo que pretende. O sea, que el comienzo de la lectura de la carta pastoral sea una hora santa, un rato de oración. Y entonces él elige este texto y lo va desgranando, como los amigos que nos siguen, y tú has podido ver también, porque te veo que está subrayada ahí la carta, pues va desgranando frase por frase. Sí, y a cada frase le saca el sentido para todos y también la aplicación concreta que se puede hacer para la vida consagrada. Y la verdad es que es muy provechosa. Yo este texto le he escuchado, le he leído en varias ocasiones y le he escuchado en otras pocas ocasiones, porque la llevo en el coche, la carta pastoral, y este primer texto, pues bueno, pues como es un poco lo que marca nuestro ritmo del año, pues le escucho mucho. Y es verdad que cómo va sacando un poco esos intríngulis, ¿no?, de cada frase. De cada frase, para aplicarla a la vida consagrada en concreto, ¿no? Y que esa aplicación no se quede solo para los consagrados, sino que pueda valer también para todos aquellos que se acercan a la carta pastoral, sea cual sea su vocación, ¿no? Vocación laical, al celibato o al matrimonio, vocación sacerdotal. Todos podemos sacar y beber de esa fuente pues mucho alimento, ¿no? Entonces yo les recomiendo vivamente la lectura, porque de verdad que es un texto que identifica muy bien lo que es la vida consagrada. En primer lugar, están en el cenáculo, y la vida consagrada es una llamada a vivir la intimidad con el Señor. Entonces está reflejado en este texto. Están viviendo ese momento de intimidad donde Cristo les manifiesta la cumbre de su amor. No en el gesto en sí de lavarles los pies, sino en lo que ese gesto significa. Es paradigmático que San Juan no narre la institución de la Eucaristía y, sin embargo, coloque en su lugar este texto del capítulo 13, donde se narra el lavatorio de los pies, del 1 al 15, ¿no?, del capítulo 13 de San Juan. ¿Por qué lo hace así? Porque en esta diapositiva de Cristo a los pies de sus discípulos, lavándoles los pies, es capaz de describir San Juan como nadie, el evangelista teólogo, todo el misterio de la Eucaristía. Amar sirviendo, amar dando la vida, arrodillado a los pies de sus discípulos, lavándoles los pies, haciendo un oficio de esclavos. Por otra parte, vemos un poco reflejados todos los carismas que encontramos en la vida consagrada y que viven de una manera también en radicalidad, las obras de misericordia, pues de alguna manera las vemos reflejadas en este gesto de lavar los pies. Yo cuando veo este texto del capítulo 13 de San Juan, me acuerdo necesariamente del capítulo 25 de San Mateo, que es el examen de amor, el juicio final. Venid benditos de mi Padre,
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, ¿no? Conmigo lo estabais haciendo. Y eso es lo que hace la vida consagrada, ¿no? Aquellos que están dedicados a la contemplación, ofreciendo su vida con un amor oblativo por toda la humanidad, y aquellos que se encargan de poner de manifiesto alguna obra de misericordia, dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo, dar posada al peregrino. Incluso hay órdenes religiosas, nosotros no las tenemos, pero hay una que son los fosores. Estaban en Guadix, recuerdo, no sé, hace mucho que no sé de ellos, pero que se encargaban de enterrar a los muertos. Viven en el cementerio, sí, creo que de Guadix, y ellos se encargan de cuidar... y es una orden religiosa. Sí, sí, una orden religiosa, un instituto religioso, los fosores. No sé cómo andarán de vocaciones y todo eso, pero quiero decir que en la vida consagrada están representadas y viviéndose todas las obras de misericordia para recordarnos a todos, a toda la Iglesia, que hemos de vivirlas. De hecho, hoy, y voy a hacer un spoiler, me voy a adelantar a la segunda parte del programa porque vamos a tener aquí con nosotros a las siervas de María, ministras de los enfermos, que acompañan a los enfermos especialmente en la noche, sí, con todo lo que eso supone, ¿verdad? Entonces, bueno, pues va a ser un ejemplo más. Sí, sí, sí. Ese simple apunte. Sí, sí, que se queden nuestros oyentes hasta el final del programa, nuestros televidentes, porque de verdad que será un testimonio seguro que precioso, porque a mí me entusiasma la vida de las siervas de María. O sea, y de Santa Soledad Torres Acosta, que seguramente nos hablen ellas de la fundadora. Una mujer que no pudo ser religiosa porque no tenía salud, y junto con el párroco de Chamberí pone en marcha esta obra para cuidar a los enfermos en sus casas. En el Madrid del siglo XIX, cuando no había las facilidades ahora del botoncito que tienen nuestros mayores y que te pueda asistir, y entonces ellas... No sé, es tan bonito, es un ejemplo tan hermoso, ¿no? Cuando pues en una sociedad nuestra cuestan tanto estas cosas, que ellas sigan ahí al pie del cañón. Acompañando y dando un sentido al dolor. Sí, sí. Luego estarán con nosotras. Bueno, por recoger, porque se nos va acabando el tiempo, por recoger, el señor arzobispo de Toledo termina este comentario al texto evangélico que va desgranando frase por frase, que como decíamos antes, uno puede coger una frase, leerla y luego en otro momento otra, y porque sirve para rezar precisamente, ¿verdad? Es una gran riqueza la que se puede sacar de este texto y así está reflejado en esta carta pastoral, ¿no? Pero termina con dos ideas que a mí me gustaría, una ya la he esbozado, el tema de la espiritualidad que brota del cenáculo. Dice don Francisco, del lavatorio de los pies, sin esta espiritualidad no viviremos profundamente el carisma de la vida consagrada, aprobada y bendecida por la Iglesia, ya lo ha dicho. Y luego también termina como con una especie de advertencia, ¿no? Dice que el drama de la Iglesia aquí también es que algunos miembros se presenten como autorreferencias y como modelos acabados, ¿no? Dentro de la vida consagrada, dice aquí, esto también puede pasar. Sí, es verdad. Es verdad. Mira, en el primer asunto, ¿no? Que hablabas de la espiritualidad que brota del cenáculo ha de invadir toda la vida consagrada y la vida de la Iglesia, pues al final viene, si nosotros decimos que los consagrados llevan el mismo género de vida de Cristo, es allí en el cenáculo, después de lavarle los pies, cuando el Señor les dice: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, ¿no? Quiere decir que de ese mandato del Señor de vivir como Él brota toda una espiritualidad de caridad que ha de imbuir a toda la Iglesia y especialmente a los consagrados, ¿no? Y el segundo aspecto, que yo creo que también es interesante, es el de la autorreferencialidad y el de los modelos acabados. Al final, nuestro modelo es Cristo, ¿sabes? Y es verdad que en las familias religiosas siempre se tiene mucho cariño al fundador o a la fundadora. Muchos están incluso canonizados o beatificados. Sí.
Y entonces, evidentemente se les mira mucho a los fundadores, pero no en sí mismos, sino en cuanto han sido fiel reflejo de Cristo, ¿no? Como cuando San Pablo decía, seguid el modelo que tenéis en mí, pero no por él mismo, sino por Cristo, ¿no? Por Cristo. Entonces nunca tenemos que centrarnos, ¿no?, en eso que se ha llamado la autorreferencialidad. Yo creo que es uno de los graves problemas de... Si la vida consagrada es algo, es universal. Y en el momento en que nos ponemos a nosotros mismos como referentes, perdemos esa universalidad. Nos perdemos en ese complejo de ombligo, es decir, de estarnos mirando el ombligo sin abrirnos al universo mundo, ¿no?, que decía San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no?, para vivir esa universalidad y luego para no perder de vida que nuestro referente es Cristo, que no podemos tener otro nombre por el que hayamos sido salvados, Solo el nombre de Cristo, solo Cristo, representado en su propio nombre, es nuestro Salvador. Y los fundadores que han recibido un carisma del Espíritu Santo para construir la Iglesia, en tanto en cuanto se parecen a Cristo, ¿no? Y esto también es muy bonito, ¿no?, el tenerlo a la vista, ¿no? Esas dos dimensiones de... es bueno presentar cómo lo han vivido sus fundadores y verdaderamente... Hablaremos de ello, ¿no?, seguramente a lo largo de estos programas que nos quedan por delante, pues porque verdaderamente, pues si hablamos por ejemplo de San Francisco, en quien están fundamentadas todas las órdenes, congregaciones o institutos de carácter franciscano, pues ¿qué fue San Francisco sino un reflejo de Cristo y un vivir la radicalidad de Cristo en su siglo, ¿no? Pues así han sido también los fundadores, ¿no? Y en ese sentido se habla de ellos, pero siempre en referencia a Cristo. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del programa, luego la carta pastoral continúa con un epígrafe titulado La vida consagrada, fruto selecto de la Iglesia, pero si le parece lo dejamos ya para el próximo día que nos veamos en el mes de diciembre. Don Raúl Muelas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti como siempre, gracias. Y nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para ofrecerles la segunda parte en la que, bueno, pues contamos con el testimonio de alguna de las formas de vida consagrada que están en nuestra diócesis de Toledo. Enseguida están con nosotros las siervas de María, ministras de los enfermos. Y en el seno de la Iglesia, en el siglo XIX, precisamente un 15 de agosto de 1851, nacía el Instituto de las Siervas de María, ministras de los enfermos. En nuestra ciudad de Toledo siguen desempeñando su labor a día de hoy y a continuación nos acompañan dos de sus miembros. Tenemos que saludar a Sor Pilar y a Sor Josefa. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que yo entiendo que es complicado sentarse aquí. Y bueno, pues en definitiva abrir su corazón, ¿no? Hablarnos de su vocación, pero también de este instituto por el que ustedes han entregado la vida, ¿no? En primer lugar, y al igual que sucede en otras congregaciones, en otros institutos, lo primero que hay que hacer para definirlas, porque no se puede desvincular al fundador, fundadora del instituto. ¿Verdad que no, Sor Pilar? Hábleme de Sor Santa María Soledad Torres Acosta, que es la fundadora de las Siervas de María. Josefa te va a decir. Bueno, Josefa. Sí. Bueno, pues Santa María Soledad Torres Acosta es nuestra fundadora y nuestro instituto, como has dicho, nace un 15 de agosto de 1851 en Madrid, en el barrio de Chamberí. Y la iniciativa parte de don Miguel Martínez Isaz, un sacerdote diocesano
que en aquel momento ve la necesidad de atender a los enfermos en sus domicilios por la noche. Pues ve que se da cuenta de que esta faceta de la sociedad no está cubierta. Entonces quiere comenzar una congregación para dedicarse en este motivo, ¿no? Quiere comenzar la congregación con como los 7 servitas. Consigue reunir a 6 de las señoras de los círculos católicos de entonces y le falta una. Entonces Madre Soledad ha oído hablar de la obra y le hace la petición a don Miguel y es aceptada. Entonces ella ya tenía los grandes deseos que tenía de entregarse a Dios, los ve realizados. Ella tenía entonces 25 años y es quien se queda al frente de la congregación, porque luego fueron entrando, pero salieron muchas. De las que entraron, en aquel momento ella es la única que permanece. Entonces, por eso podemos llamar que es la fundadora. La fundadora de las Siervas de María. Sí, y a don Miguel Martínez le llamamos, es como si fuera nuestro fundador, es que es nuestro fundador, pues en realidad él es el que inspirador, ¿no? El inspirador del instituto. Y eso es lo que podemos decir. Entonces los rasgos específicos que se destaca en Madre Soledad fue la caridad y la humildad con los enfermos y los necesitados. De aquí el lema que cogemos de la frase evangélica de Mateo 25 es: estuve enfermo y me visitasteis. Y de aquí partimos también de los enfermos que visitamos allí donde se encuentren, en el hospital, en el domicilio, en el dispensario. Y es la sierva voluntaria quien va en busca de los cuidados físicos y espirituales que necesite, tanto diurno como nocturno. Claro, porque yo entiendo que su cuidado trasciende más, trasciende al mero hecho de acompañar y asistir en lo que necesite en ese momento el enfermo, ¿no? Que hay una dimensión espiritual que ustedes también cuidan mucho, si cabe más aún, ¿no? Pero quizá me estoy adelantando, siga. No, luego ya pues su vida fue pues su entrega a los enfermos, allí durante toda su vida. Y ella murió en 1887 en Madrid y quiere la extensión que quiere que se realice por toda España, por ultramar, que cuando muere deja fundadas 46 casas. Y luego es canonizada por Pablo VI en 25 de enero de 1970 y beatificada, fue beatificada por Pío XII en 1950. Dicen que surge el instituto porque don Miguel, me parece que se llamaba, el sacerdote. Don Miguel Martínez. Don Miguel Martínez ve que hay una necesidad, ¿no?, en el acompañamiento, sobre todo a los enfermos por la noche y bueno, también durante el día y demás, los más necesitados. ¿Hoy día sigue esa necesidad? Ustedes que están en activo aquí en Toledo, ¿podríamos decir que existe esta necesidad hoy día? Sí, Sor Josefa. Sí, todavía sigue. O sea, hay mucha demanda. Lo único, el problema es la falta de vocaciones que tenemos, pero hay mucha demanda y mucha necesidad de ese acompañamiento por la noche en sus casas. Hay mucha soledad. Luego hablaremos, pero iremos concretando, ¿no? Pero claro, el acompañamiento que ustedes realizan, como yo decía antes, pues no es una simple asistencia médica de cuidados más físicos, sino que también es acompañamiento espiritual y que es un acompañamiento, como dicen en su propia página web, que se irradia y que llega a la familia. ¿No, Sor Pilar? Sí, o sea, ustedes atienden directamente al enfermo, pero es imposible que no lleguen sus cuidados, entre comillas, y que no tenga influencia eso en la familia. El entorno familiar es muy grande. Claro. Y la presencia nuestra es un aliciente para ellos, les llama mucho al interior, la labor, el estar toda una noche pendiente de una persona. Simplemente un vaso de agua que te pueda pedir o cualquier necesidad física que necesite. Para ellos es un problema porque la noche
como que les invita a descansar y a aparcar, pero tener una persona que le pueda suplir en ese momento y saben que va a estar cuidado un 1000 por 1000, eso no tiene precio. Entonces se les queda la presencia nuestra tan grabada, que no es imposible que se pueda borrar. Por eso repercute mucho en todo el entorno. En toda la familia. En toda la familia. Claro, porque yo entiendo que incluso en la noche ellos quizá tengan que descansar para luego, por el día, seguir atendiendo a... Sobre todo, y trabajar. Y trabajar. Y trabajar, porque además hoy día las familias que son tan cortas, pues necesitan de una ayuda. Entonces, pues ahí está la sierva de María. Ahí es donde entran ustedes. Que hoy por hoy pues podemos hacer un poco, pero en Toledo se ha hecho mucho. Y hay muchas familias, me figuro que hay muchas familias que se siguen acordando de las monjas de la noche. Que les recuerdan, las monjas de la noche, así les llaman. O las siervas de María. O las siervas de María, ministras de los enfermos, que es otro de los títulos, ¿no? Es el título y el apellido completo nuestro. Sí. Siervas de María, ministras de los enfermos, que es, ahí va todo, ¿no? El carisma, la misión, todo, sí. Bueno, donde creo que va todo también es en el escudo de la congregación, que si quieren vamos a intentar definir. Yo les voy a poner la imagen, ahí está, del escudo de la congregación. Y por favor, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque entiendo que cada elemento tiene su sentido. Bueno, aquí en el escudo vemos la M en nombre de la Virgen. La corona, encima, es María, Reina y Señora del Instituto. Por tanto, somos siervas de María. El monograma SI que está en el corazón, en el centro, Salus Infirmorum, título que el Instituto da a la Virgen, aclamándola como madre y patrona principal de la congregación. La Virgen quiere servirse de las siervas de María para llevar la salud al mundo entero, sobre todo a los enfermos del cuerpo y del alma. Los tres clavos que están ahí abajo son los trofeos de la pasión del Señor y los 3 votos que nosotras nos comprometemos en nuestra vida consagrada. La corona de espinas. María fue con Jesús corredentora del género humano y también del mundo del dolor. Después está ahí en los laterales la vara de San José y el estandarte de San Juan Bautista, los 2 patronos de la congregación. San José y San Juan Bautista como patrones de la congregación. Patronos de la congregación. Sí. Bueno, al ser un apostolado muy concreto al lado de los enfermos, cuidándolos sobre todo en la noche, como veíamos que les llaman, ¿no?, las monjas de la noche, ¿no? ¿Reciben ustedes algún tipo de formación específica? Es decir, ¿son enfermeras, auxiliares o no? ¿O da igual? No. Nosotras somos, como estamos en el mundo del dolor, sí, nada más que la misión está nuestra, la formación tiene que ser pues para poder solucionar los problemas que se presentan. Por tanto, profesionales de la salud con enfermería o ATS y auxiliar, nada más. Pero todas llevamos el título para hoy día hacer frente a cualquier necesidad o problema que te surge, pues saber responder y manejarte en la noche, que también necesitas o llamar a un médico o que el médico te manda cualquier cosita que tengas que auxiliar. Que tengan ustedes unos conocimientos, ¿verdad?, que les posibilite el poder actuar o reaccionar de una manera u otra. Es fundamental, la formación es fundamental, la formación profesional. Eso lo tenemos muy a gala porque al no tener más que esta rama de la sanidad, pues es lo nuestro, Y luego pues la formación como monjas, pues esa ya se da por hecho, ¿verdad? La formación religiosa es la vida, es toda la vida. La formación, los primeros años de nuestra consagración, pues de la formación religiosa, pues todo de la vida consagrada. Y luego, pues toda la vida es una formación permanente. Continua, ¿verdad? Continua, es el día a día.
Pues con los libros, con cursillos, con todo. Con todo. Antes me ha contado que ustedes recibían formación en casas que la propia congregación había Sí, formado, ¿no? sí. Por así decirlo. O sea, que no tenían, no sé si ahora acuden a universidades, las que son enfermeras, las que, claro, tienen que ir a universidades con titulaciones. Ahora ya no sé si esto se mantiene o no. No, hemos mantenido hasta el 2010. Se cerró En 1900... En 1915 se fundó la primera escuela en España de enfermería, dedicadas para la formación nuestra, porque al ser sanitarias, para la formación nuestra y de todas las religiosas que se dedicaran al cuidado de enfermos y también de personas laicas. Esto ha durado unos años hasta 1980-82, por ahí, que se tuvo que cerrar por circunstancias. Pero hoy día salen a formarse a las universidades porque es lo nuestro, lo tenemos muy claro, es lo nuestro. Claro que sí. Y hay que estar preparadas para dar, pues oye, una imagen al mundo de hoy que no somos, que nos preparamos como las personas Claro. como todas las demás. Un mundo, voy a aprovechar, Sor Pilar, y abro este otro tema, ¿no? Un mundo que quizá rehuya un poco del dolor y no entienda muy bien esto del sufrimiento, ¿no? Sobre todo en la enfermedad. Ustedes ahí tienen un papel muy importante, ¿no? De alentar, acompañar al enfermo, pero también atender a la familia que en muchas circunstancias a lo mejor no entiende. Muchas, muchísimas. Muchísimas. El mundo del dolor es muy amplio, entonces hay que... Mira, los dolores físicos, hoy día tenemos muchas cosas para calmar. El dolor físico. Hay que saber calmar, estar preparadas para calmar el dolor físico. Sí. Porque el dolor moral, si el dolor físico lo tienes dominado, hoy día tenemos muchas cositas para dominar un poco el dolor físico, el dolor moral y espiritual le puedes ayudar bastante mejor. La familia muchas veces no lo comprende porque no quiere ver sufrir al enfermo. Y eso es lo más natural, pero es lo más natural también el saber ayudarles para calmar. No sé explicarme mejor, ¿verdad? No, sí se ha explicado perfectamente. Pero son dos campos tan distintos, el humano hay que calmarlo. Pero que uno lleva al otro. En el momento en que el dolor físico está paliado, por así decirlo, exacto, se pueden poner a atender el otro tipo de dolor. Sí. Y antes de llegar al dolor físico fuerte, pues me parece que como la andadura nuestra es noche tras noche, ya vas viendo al enfermo y lo caldeas un poquito simplemente con la presencia. La presencia nuestra, pues de estar ahí, no darle las explicaciones que te pida, pero no darle más de lo que el enfermo quiera, porque muchas veces el enfermo no quiere oír hablar del dolor. Entonces tienes que estar tú ahí, pues con los 5 sentidos para saber ayudarle en esos momentos tan duros, porque son momentos muy duros. Claro. Darle paz, la familia también tranquilidad. A él y a su familia, eso le iba a decir. La familia mucha tranquilidad, pero mira, ¿sabes? El Señor es tan grande, o yo no sé, nuestra Santa Madre nos ayuda tanto, que en esos momentos, yo no sé cómo se va amainando, se va haciendo el camino, como que ya da pie para que entre el sacerdote, le dé la gracia de los sacramentos y, ¿sabes? Es como un caminar el día a día, ¿sabes? Y es tan bonito y tan bello que cuando ves que el enfermo ya se está doblegando y ya como dice, ya estoy entregado, entonces el Señor lo recoge. Qué bueno. El Señor lo recoge y da mucha paz a la familia cuando ve que se entrega con toda la serenidad del mundo, ¿sabes? Hay otros que el camino es duro, ¿eh? La enfermedad es muy dura. Complicado, es un apostolado. La enfermedad es dura. Sí. La enfermedad, sea muy simple o muy complicada, la enfermedad es dura. El campo del dolor es muy duro. Yo les iba a preguntar ahora, ¿quiénes son los enfermos para ustedes? Yo entiendo que su fundadora pues también, no sé si escribiría o a lo mejor hablaría de los enfermos y de lo que para ella eran,
No, pero ustedes, bueno, pues ¿por qué este apostolado con los enfermos y qué representan para ustedes? Son, en definitiva, los más débiles. En muchos casos, como diría el Papa Francisco, los descartados de nuestra sociedad. Sí. ¿Y para ustedes, ustedes qué ven en un enfermo? Pues mira, ya la espiritualidad nuestra, ya desde que entramos, ya nuestra Santa Madre ya nos inculcaba ver en el enfermo a Cristo, Cristo sufriendo. Entonces, como ya eso lo tenemos tan metido y tan inculcado, y como es lo nuestro, ya como que no te cuesta, cuesta, porque hay veces que cuesta ver a Cristo en el enfermo, cuesta mucho, mucho, pero vas el paso a paso y el día a día. Sí. Son, sí, enfermos, a lo mejor no es una enfermedad física, sino es un rechazo que hacen hacia tu persona, simplemente por ir con un hábito, simplemente por la presencia. Pero entiendo que su apostolado sin oración sería nada, imposible, nada. ¿no, Sor Josefa? Sí. Háblenme de esa espiritualidad, de esa vida de oración, de esa vida de comunidad, que es lo que sostiene sus noches. Así es, como acabas de decir, así es. O sea, sin una vida de oración, sin una intimidad con Cristo, sin la fuerza de la comunidad, es imposible. Entonces, estás arraigada, o sea, ahí es la Eucaristía, muy importante, ¿no? Sin ello no, es imposible seguir adelante. Entonces, con ello, pues, es lo que nos lleva al enfermo a darle lo mejor, a llevarle la paz, la serenidad, la tranquilidad. Es eso, parte de ahí. Desde Sí. luego. Háblenme de desde cuándo están en Toledo, dónde están repartidas por todo el mundo, cuéntenme cuántas están aquí en la comunidad de Toledo. A ver. Pues mira, actualmente estamos repartidos en el mundo, estamos en 4 continentes. Estamos en Europa, América, África y Asia. Estamos en 20 países, tenemos 100 casas aproximadamente, Sí. y actualmente somos 1175 hermanas. Bueno, pues en cada sitio, en cada comunidad, cada país, pues ve la necesidad más importante. Estamos en asistencias a domicilio diurnas y nocturnas, en hospitales de enfermos crónicos, en dispensarios, en ambulatorios, ya cada país donde lo que... Según las circunstancias, ¿no?, de cada país. Sí. ¿Y aquí en Toledo desde cuándo están? Pues aquí en Toledo estamos desde 1940. 1940. Sí. Y actualmente pues estamos 6 hermanas, y lo que es en la diócesis también estamos en Talavera de la Reina. Talavera de la Reina son 9 hermanas. Y es así, y actualmente pues al ser tan pocas en Toledo, solamente estamos 2 a domicilio. Una estamos en la enfermería de las damas catequistas, ¿Sí? y otra en asistencia particular por la noche. Por la noche. Quisiéramos llegar a más, pero bueno, de momento, quisiéramos que... que hubiese más vocaciones, ¿verdad? Así es. Y un relevo vocacional, sí. Un relevo Y vocacional. que esta necesidad pues, se pueda prolongar más, ¿no?, de lo que poquito que estamos haciendo aquí en Alcalá. Es cierto, han sido tantos años que han sido muchos los cuidados, muchos enfermos, Claro. los que han Muchas sido familias, como cuidados. decía antes Sor Pilar, que las recordarán, porque ustedes son una referencia en Toledo, Sí. en la atención a los enfermos. Antes lo hablábamos también a micrófono cerrado, ¿verdad? Sí. Muchas Sí, familias somos, las sí. recuerdan, muchas familias les llaman, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero la pena es esa. Ahora, con la labor tan bonita que es cierto, pero bueno, hoy día hay que arriesgarse, ¿sabes? El que no se arriesga no consigue nada. Hoy día hay que ser valientes, valientes y pararse un poquito en la vida y mira, hay muchos jóvenes que no saben, pues la labor nuestra es extraordinaria, extraordinaria, da una satisfacción y unas alegrías inmensas.
Mira, yo voy a leerte Sí. esta cosa tan bonita que es la sierva de María hoy. Y mira, sierva de María hoy es tener apoyadas en el Señor la valentía, la audacia, la caridad, la humildad de Santa María Soledad. Es que es una mujer chiquita, chiquita, pero fue una madre extraordinaria, con poca apariencia, pero que se atrevió, tras orarlo, como ha dicho la Sor, y has dicho tú también, amarlo y servirlo, a hacer frente al misterio mayor de la existencia humana, el dolor, viendo en él el lugar del encuentro de la debilidad humana y el amor sin fronteras de Dios. Ay, Bueno. entonces, ahí está basado todo. Todo su carisma, Es su así. misión, todo lo que son Es ustedes, una labor, ¿verdad? es una labor, a lo mejor no recibes ninguna satisfacción humana, pero vuelves a casa a veces molida, pero con una alegría interior que nadie te la puede quitar. Y luego pasan los años y dices, ¡ay, fíjate! Da una alegría el ver que has estado tus años jóvenes quemaos, pues en dar gloria a Dios. ¿Dónde? Pues cuidando a la parte más débil de la humanidad, Sí. que son los enfermos. Desde Los luego. enfermos. Bueno, ya por último, me gustaría que me hablasen de su vocación. Sor Pilar, ¿por qué usted es sierva de María y no se fue a otra congregación, instituto? ¿Por qué? Pues mira, si te digo por qué, porque yo tengo una hermana también sierva de María. Y yo en mi casa he visto... Mayor que usted. Mayor que yo, sí. Mayor, de las mayores. Y yo he visto siempre las siervas de María en mi casa. Entonces, mi familia, pues familia labradora de la Besa, labradores, pero con una fe arraigada, a decir no más. Entonces mis padres miraban mucho para que la pequeña, que yo soy la pequeña, también fuera algo en la vida. Y mira por dónde, como venían mucho las siervas de María, yo tenía una cierta afinidad, les acompañaba y se quedaban en mi casa. Sí. Yo las he tenido como si fueran más de mi familia. Y el Señor dijo, pues a esta le vamos a dar también que le guste, que se afiance, que vaya al colegio, estudie en Iturmendi, que vaya a Madrid, que vaya quemando las etapas de las siervas de María, y cada día le vamos a dar un poco más de gusto para que le guste ser sierva de María. Y hasta hoy... Entonces, su hermana y usted son siervas de María. Sí. Mi hermana sierva de María, que todavía vive, sierva de María. ¿En otra comunidad? En otra comunidad, allá en Iturmendi, en el norte de Navarra, donde antiguamente estuvo un colegio apostólico, y ahí nos hemos formado pues muchas siervas de María. Y el Señor ha sido tan bueno y compasivo conmigo que el día a día me ha ido dando la vocación de lo que me gustaba. Y oye, feliz no, felicísima. Felicísima. Y lo siguiente. O sea, podemos decir que lo suyo es una cuestión de familia, su vocación. Sí, empezó, yo las he visto toda la vida en casa, ¿sabes? En casa. Las he visto en casa y sí, tenía cierta afinidad, me gustaban, y nada más, ¿sabes? Muy bien, ¿y Sor Josefa? Bueno, pues yo soy de un pueblo de Ciudad Real, muy cerquita de Valdepeñas. Allí tuvimos fundación desde 1981 al 2001. Entonces llevan muy poquito tiempo allí las siervas de en Valdepeñas, sí. Cuando por cuestión de un grupo de amigas que tenía, ¿no? Pues me invitaron a una convivencia en Valdepeñas, ¿no? Entonces pues allí las conocí y ellas se dieron a conocer, y entonces nos invitaron al colegio apostólico que teníamos en Madrid, en la Casa Madre. Entonces, pues allí estuve 2 años, pues mirando si verdaderamente esta era mi vocación. Yo siempre de pequeña, por supuesto, ese amor a la Virgen siempre lo hemos tenido, los valores cristianos en la familia siempre han estado, formarnos, ¿no?, en la catequesis, lo que había en los pueblos, pues siempre ahí lo teníamos, ¿no? Entonces, al llegar a Madrid, pues descubrí en estos 2 años, pues vi que el ejemplo de las hermanas, esa entrega a los enfermos con entusiasmo, con alegría, pues fue el ejemplo para mí, fueron el testimonio de ellas para que le arrastró mi vocación. a... Y aquí estoy, o sea, poquito a poco, pues... Y feliz también.
muy feliz, coincidió, tengo ahí algo muy arraigado porque entré en el mismo año en la congregación, el mismo año que falleció la madre, o sea, en el centenario que falleció la Madre Soledad, en el 1987. Y entonces pues ya es ahí siempre la Madre Soledad, que nos hemos formado ahí en la cuna de la congregación, pues ahí está, ¿no? Y luego coincidió también que el año que tomé el hábito, en 1988, era año mariano. Sí. Entonces, pues ese amor a la Virgen todavía, o sea, como... Está más arraigado, ¿no? Hay puntos del Señor sí. que nos fue matizando más, ¿no? Qué bueno. Y hasta ahora, pues muy bien, o sea, en la Feliz. entrega feliz, entrega en los enfermos diaria, muy bien en la comunidad, muy bien, muy feliz y ya está, es lo que podemos decir. Bueno, para terminar, que no tenemos tiempo para más, podríamos hablar muchísimo, seguro, de, bueno, pues de su carisma, de su misión, hoy, de bueno, cómo llegan a las familias, de cómo atienden a los enfermos, pero bueno, se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que despedirles. Yo desde aquí agradecer a Sor Pilar y a Sor Josefa el esfuerzo, que entiendo que no es fácil venir aquí, sentarse y, como decía antes, abrir el corazón. Pero qué mejor manera de despedirse que hablando de la película Luz de Soledad, que es una película de Goya Producciones, que se estrenó ya por el año 2016, me parece, y que precisamente cuenta la historia, estamos viendo ahí algunas de las imágenes, de Santa Soledad Torres Acosta, que es la fundadora de este instituto y donde creo que nos podemos hacer ya una idea de en qué consiste su labor, su carisma, su misión y todo. Sor Pilar, muchísimas gracias. Sor Josefa, un placer que hayan estado con nosotras y hayan compartido su vocación y todo lo que hacen. Gracias. Las gracias a ti por hacernos un poco llevadera la cuestión. De verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por su compañía y hasta la semana que viene.